Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 3 de mayo. Agradecemos a Dios que nos dé el privilegio de servir a Dios y a todos ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. Queremos anunciar que ya en esta semana estaremos saliendo en aproximadamente 9 canales de televisión y también en las plataformas de Roku y Apple TV. Estaremos saliendo en esos medios de comunicación que están en Eagle Pass, cubriendo Piedras Negras, que también está en Beaumont, Texas, Bryan, Texas, Lake Charles, Luisiana, Houston, Texas, Dallas, Texas, y muy pronto estaremos también en otro canal en San Antonio, Texas, y en Austin, Texas. Es decir, vamos a ir ampliando la cobertura con el mensaje de los tres ángeles. Los canales que ustedes están mirando ahora, el 52.7 de Dallas, 57.10 de Houston, esos dos canales, en los próximos 3 meses, ya no vamos a estar en ellos. Vamos a estar en los otros que les voy a ir anunciando. Pero tengo las noticias de que ahora estaremos en más lugares. También hay planes de también estar en Miami, West Palm Beach y Tallahassee. Esos canales vienen en camino, según nos han confirmado los dueños de la nueva compañía de televisión a la que nos estamos pasando. Así que usted, amable televidente, vaya haciendo preparativos para pasarse a los nuevos canales. Especialmente quiero decirle a los de Irving, Texas, o Dallas, Texas, Fort Worth, Texas, que vayan buscando el canal 28.6, porque en el canal 28.6 es donde estaremos saliendo ya en unos días. También en Houston estaremos en el 21.4. Esos serán nuestros canales. Repito, mayo, junio y julio todavía estaremos en el 52.7 de Dallas y el 57.10 de Houston. Pero al mismo tiempo, en estos 3 meses, estaremos ya en el 28.6 de Dallas y en el 21.4 de Houston. Ya en agosto saldrá el 52.7 y el 57.10 saldrán del aire. Bueno, al menos nosotros ya no estaremos. Y nos quedaremos en el 28.6, repito, de Dallas, 21.4 de Houston y en los otros canales que mencioné. Pero en algún momento les voy a poner una imagen donde van a estar todos los canales para que ustedes que iban por esas áreas nos vean en señal abierta, pero también nos podrán ver, repito, en Roku y en Apple TV. Ya daré más detalles de cómo esto va a ir ampliándose más, de tal forma que muchas más personas puedan ser alcanzadas con el mensaje de la verdad presente. Gracias, hermanos y hermanas, por hacer posible ustedes con los diezmos, las ofrendas y las donaciones, que esto se realice, que el mensaje se expanda. Muchas gracias. Animo para que sigan apoyando este ministerio con diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Ahí está en la pantalla de cómo usted lo puede hacer ahora. Tome nota y envíe recursos aquí. El número para recibir más información, si lo desea, es el 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde cualquier parte del mundo, ustedes nos pueden ayudar. Por Western Union, por MoneyGram, por RIA, transfiriendo de banco a banco, por PayPal. Solo llámenos para darles más detalles. Gracias de antemano por apoyar este ministerio que esté enfocado en la expansión del mensaje del tercer ángel y su brazo derecho de la Reforma Pro Salud
y al mismo tiempo la atención gratuita a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Para ir avanzando con nuestro programa de hoy, ¿qué les parece si escuchamos el versículo de memoria? Esta vez en la voz de la joven Doreen Herrero. Adelante, Doreen. El versículo para memorizar del día domingo 3 de mayo se encuentra en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Repito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, ¿qué les parece si procedemos a la presentación de quien me va a acompañar ahora? Es ni más ni menos que mi esposa María Elena. Bienvenida. Gracias, pastor. Estoy muy contenta en esta mañana. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta nueva semana de estudio de la lección de escuela sabática. Quiero invitarles para que no se pierdan de esta lección tan importante que vamos a estudiar esta semana. Por favor, coma ese pan. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús es el pan, es el que nos fortalece, el que nos da esa fuerza que necesitamos cada día en nuestra vida espiritual. Así es que estamos contentos de estar aquí, listos para que estudiemos su palabra. Así es que vamos a pedir la bendición de Dios en este estudio. Oremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial que es en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por todas sus bondades, por su cariño, por su amor, que no tiene límites, Padre Santo. Gracias porque una vez más estamos aquí listos para estudiar su palabra. Pedimos, Señor, que sea usted nuestra guía, que su Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y de todos los hermanos que estarán estudiando esta lección, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a entender el plan de salvación, el plan que usted tiene en estos últimos días, Señor, porque toda esta escritura se va a cumplir, Padre. Y las profecías cada día se van cumpliendo y lo podemos ver, Señor, de cómo está el mundo ahora. Por favor, Padre Santísimo, ayúdanos que podamos entender, que abra nuestras mentes y nuestros corazones, pero que sobre todo, Señor, su palabra nos transforme nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos amarle en obediencia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos cómo la profecía más larga de la Biblia, la de los 2300 años, fue parcialmente entendida. Pero hoy vamos a mirar la explicación en detalle. Empezando por el versículo de memoria, ¿qué le dijo el ángel Gabriel a Daniel, María Elena, en referencia a esa visión tan larga, a esa profecía, mejor dicho, tan larga de la Biblia? Bueno, vamos a leer Daniel 9:25 y nos dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermanos queridos, este versículo nos revela un calendario divino. Este no es un mensaje confuso, sino una invitación a entender el tiempo de Dios. Aquí se anuncia que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas, haciendo un total de 69 semanas. En profecía, un día representa un año. Por lo tanto, estamos hablando de 483 años. Pero el punto de partida es la restauración de Jerusalén. El conteo comienza con el decreto de restaurar Jerusalén.
emitido en el tiempo del rey Artajerjes alrededor de los años 457 a.C. Desde ese momento Dios activa su reloj profético. El cumplimiento perfecto es la llegada del Mesías. Al sumar los 483 años, llegamos al tiempo en que aparece el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, exactamente en el tiempo señalado. Él inicia su ministerio público siendo bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Y Dios no llega tarde ni temprano. Él llega a su tiempo, hermanos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, hermanos, esta profecía nos muestra tres verdades bien importantes. En primer lugar, que Dios tiene el control de la historia. En segundo lugar, que su palabra es totalmente confiable. Y en tercer lugar, que el plan de salvación está perfectamente diseñado. Si Dios cumplió con tanta exactitud la primera venida de Cristo, también cumplirá la segunda venida. Pero interesante, hermanos, cómo esta profecía ya es profecía cumplida. Mira, en primer lugar, aquí tenemos el método bíblico para interpretar las profecías. Es el método historicista. Hay tres métodos desde los cuales los intérpretes buscan entender la profecía. Uno es el método preterista, otro es el método historicista y otro es el método futurista. Pero el bíblico es el historicista. Aquí nosotros miramos cómo la profecía se basa en la historia. Se basa en una fecha que ocurrió en la historia. Y esto uno lo debe saber y entender, porque así se le dice a Daniel: sabe pues y entiende. O sea, no es, hermanos, una información, es una revelación que exige discernimiento. Sabe pues y entiende. No es una profecía solamente para curiosos, sino para los que quieren comprender el tiempo de Dios. Dios está diciendo: no quiero que ignores esto, quiero que lo comprendas. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden o de la palabra, como dicen otras traducciones, es donde arranca el punto de partida de esta profecía. El punto de partida profético es histórico. Nunca interpretes la profecía utilizando el método preterista o futurista. Siempre utiliza el histórico, porque ese es el método bíblico. ¿Por qué el método preterista y el método futurista no deberíamos utilizarlo? Porque esos fueron los métodos que se inventaron los jesuitas para desbaratar la interpretación que hacían los reformadores tocante al cuerno pequeño. El jesuita, que en este momento se me ha olvidado el nombre, que inventó el preterismo, dijo que ese cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, un rey griego que hizo desastres allí en Judea. Pero el otro jesuita que inventó el futurismo dice que ese sistema es un sistema que va a venir en el futuro, y muchas de las profecías que se aplican directamente al papado, él las aplica a otro poder que vendrá en el futuro. Y son millones los que han sido engañados por estos jesuitas.
y están tomando las profecías bíblicas o desde el punto de vista pretérito, es decir, ya se cumplieron todas, o desde el punto de vista futuro, es decir, no se ha cumplido. Falta que venga eso más adelante. ¿Sabían ustedes que solo los adventistas del séptimo día hemos quedado interpretando las profecías desde un punto de vista historicista? Es decir, algo que se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Hermanos y hermanas, desde la salida de la orden, dijo el ángel, ese es el punto de partida, ese es un dato histórico. La profecía, hermanos, ancla el tiempo en un evento real, un decreto que se dio. Históricamente, ese decreto se dio en el año 457, cuando el rey Artajerjes I dio la orden para que Jerusalén fuera restaurada. Hermanos y hermanas, el año 457 no es una fecha inventada. Es historia verificable. Usted puede investigar. Hoy usted al alcance de un clic tiene mucha información. Hermanos, la profecía de los 2300 años y cualquier profecía no flota en el aire, pisa el terreno de la historia. A partir del año 457, dijo el ángel, cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Oh, hermanos, en primer lugar, esta orden que saldría para restaurar y edificar a Jerusalén no solamente era construcción física, era una restauración del pueblo. El énfasis no era solo muros, era restauración del sistema religioso, civil y espiritual del pueblo judío. Porque, hermanos, Dios no solo restaura y reconstruye ciudades, sino que también restaura identidades. Y todo esto, dijo el ángel, lo harán en tiempos angustiosos. Es decir, hermanos, la obra de Dios no ocurre en comodidad, sino en conflicto. Habrá 7 semanas, dijo el ángel. Y luego habrán 62 semanas. Para que durante ese tiempo se edifique la plaza, los muros, prácticamente se vuelva a edificar Jerusalén. Y en esos términos, 7 semanas y 62 semanas, estamos hablando, hermanos, de 69 semanas proféticas, no literales. Y aplicando el principio de un día por año en profecía, esas 69 semanas equivalen, hermanos, a 483 años. En otras palabras, dice, desde la salida de la orden por parte de Artajerjes en el año 457, habrán 483 años, le dice el ángel, para que se edifique a Jerusalén y para que venga el Mesías príncipe. ¡Wow! Aquí, hermanos y hermanas, nos lleva al año 27 después de Cristo, que es cuando el Señor Jesús fue bautizado y allí fue ungido como el Mesías.
Oh, mis hermanos, el Espíritu Santo lo ungió. Así que la profecía, hermanos, anunciaba con siglos de anticipación el momento exacto en que aparecería Jesús. No fue casualidad, no fue coincidencia, fue cumplimiento exacto del calendario divino. Cuando Cristo fue bautizado, ese Mesías príncipe, hermanos, era el centro de la profecía más larga de la Biblia. Mesías príncipe. ¿Sabe que la palabra Mesías significa ungido? Lo que Daniel nos está diciendo, hermanos, es que todo ese conteo, todo ese sistema, todo ese reloj profético apuntaba a una persona, y esa persona era Cristo. Si Dios fue tan exacto, mis hermanos, en anunciar la primera venida de Cristo, ¿qué te hace pensar que será impreciso con los eventos finales que culminarán en su segunda venida? Si el reloj profético no falló, hermanos, en su primera fase, tampoco va a fallar en la segunda. Daniel 9:25, hermanos, no es solamente una profecía. Es una profecía cumplida, pero al mismo tiempo es una advertencia viva. Y es que Dios tiene un calendario, Dios tiene un plan, y Dios ya probó que cumple exactamente lo que Él dice. Así que hoy no es si la profecía se va a cumplir, hoy es si nosotros estamos dentro del tiempo de Dios. Así dejamos como plataforma para el desarrollo de la lección en la semana esta introducción que será retomado sin duda en los próximos días. Pero María Elena, ¿qué dice el don profético para cerrar esta introducción? Dice en el Conflicto de los Siglos, página 325. El ángel había sido enviado a Daniel con el objetivo expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hermanos, el cielo no deja preguntas sinceras sin respuestas. Aquí vemos que el ángel Gabriel fue enviado para explicarle a Daniel, para aclarar el tema del tiempo. Entonces, el ángel introduce la profecía de las 70 semanas, que no está aislada, sino que es la clave para entender la visión anterior. Las 70 semanas es una porción del tiempo más largo de las 2300 tardes y mañanas. Y Dios comienza por lo más cercano, lo más comprensible, para llevar a Daniel paso a paso a lo más amplio. Hermanos, qué hermoso. ¿Cómo nos conoce el Señor? El Señor sabe que nosotros tenemos nuestras limitantes. Y Él no revela todo de una sola vez, sino que Él nos lleva progresivamente, para que vayamos entendiendo. Él nos enseña según nuestra capacidad para poder entender. Qué bueno y maravilloso es el Señor, hermanos. Voy a aclarar que mi esposa acaba de mencionar ahí 70 semanas. Y el versículo que hemos explicado solo habla de 69 semanas. Pero es que hay una semana más. Hay una semana más para completar las 70. Y esa semana es clave, hermanos. Esa semana es una semana en el calendario de Dios, yo diría, la más importante de la historia.
Así que ya llegará el momento cuando hablaremos de esa semana 70. Es decir, la última después de las 69 semanas a las cuales nos hemos referido según el versículo de memoria. Pero María Elena, ¿qué te parece si vamos atrás en el desarrollo o en el estudio y miremos alrededor de qué tiempo es que Daniel estaba estudiando la profecía y vino toda esta situación? Dice el autor de la lección que Daniel estaba leyendo para entender. Y esto me lleva a mí al punto de no leer por leer, sino leer para entender nosotros también. Así que, María Elena, para profundizar más en este tema de leer para entender, alrededor del tiempo de la conquista de Babilonia por los medos y persas, ¿qué es lo que estaba estudiando Daniel? Leamos, hermanos, Daniel 9, 1 y 2. Daniel 9, 1 y 2 nos dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, queridos hermanos, aquí vemos que mientras muchos estaban a lo mejor distraídos con los cambios políticos, Daniel hace algo completamente diferente. Y entonces se pone él a estudiar las escrituras. Abre las escrituras y entonces él busca al profeta Jeremías y descubre algo impactante. El tiempo del cautiverio de Israel estaba por cumplirse. Y Dios había dicho que serían 70 años. Y ese periodo estaba llegando ya a su fin. Hermanos, Daniel no era solo un hombre de visiones, era un hombre de palabra. Antes de recibir nuevas revelaciones, estaba escudriñando lo que Dios ya había dicho. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Esto nos enseña que la verdadera comprensión profética no nace de una curiosidad, sino de una relación profunda en la palabra de Dios. Nosotros también estamos en tiempos difíciles y es necesario entonces que también nosotros profundicemos en la palabra de Dios, que nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros y que nos podamos preparar. Y ahora, hermanos, surge otro periodo profético. Aquí estamos hablando de un periodo de 70 años. Mire que mi esposa habló de 70 semanas, que es lo que en Daniel 9 nosotros vamos a estudiar esta semana. Sin embargo, Daniel está preocupado por los 70 años. Estos no son proféticos, estos son literales. Las 70 semanas a las que mi esposa se refirió, esas son proféticas. En cambio, los 70 años de los cuales Daniel está hablando aquí, esos son literales. 70 años de cautiverio que el pueblo judío experimentó allá en Babilonia, cuando fueron llevados por el rey Nabucodonosor. Ya ese imperio babilónico, según vemos nosotros, ya ha terminado. Ya ha tomado lugar el imperio medo-persa, porque Daniel dice que esto que él está haciendo de estudiar, de analizar la profecía de los 70 años de cautiverio, dice que él lo está haciendo en el año primero de Darío. Daniel no está en Jerusalén.
Daniel está todavía en Babilonia, bajo el dominio ahora medo-persa. Porque este rey Darío es Darío el Medo. Esto es clave, hermanos, porque se mira que Dios no dejó de dirigir a su pueblo, aunque estuvieran en cautiverio. Este es un contexto histórico importante que nos muestra que el pueblo aún está en exilio y que el tiempo profético está avanzando. Daniel mira atentamente los libros, es decir, está estudiando profundamente. Hermanos, y estudiando, dice que mira atentamente. ¿Qué quiere decir esto? Examina con discernimiento, investiga. Así se debe estudiar la Biblia. Mirando atentamente, examinando con discernimiento, investigando. ¿Y qué estaba estudiando Daniel? Estaba estudiando, como bien lo ha dicho mi esposa, los escritos del profeta Jeremías. Hermanos, Daniel era profeta, pero aún así dependía de la palabra profética más segura que había en su tiempo. Daniel no vivía de experiencias. Daniel vivía, hermanos, de la escritura. Y él está poniendo atención al número de los años. Así dice. Él está poniéndole atención al número de los años de los que habló el profeta Jeremías, en los cuales habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, el tiempo profético se estaba cumpliendo ya. Daniel descubre algo impactante, y es que el cautiverio está llegando a su fin. Tiene fecha de vencimiento. Jeremías había dicho, usted lo puede leer en otra ocasión, en Jeremías 25, 11 al 12, y en Jeremías 29, 10, que ese cautiverio sería durante 70 años. Y Daniel está estudiando esto, está haciendo cálculos, y se da cuenta que el tiempo ya casi está completo. Y aquí, hermanos, comienza el punto de quiebre en la profecía, porque cuando Daniel entendió el tiempo, mire usted, no celebró, se quebrantó. La comprensión de la profecía, hermanos, le produjo crisis espiritual. Porque no solo estaba él obteniendo información, sino revelación. Hermanos y hermanas, esto es lo que muchos no entienden hoy. Saber profecía no es suficiente, hermanos. Hay que reaccionar a la profecía. Daniel no dijo, oh, qué interesante. Daniel dijo, es tiempo de buscar a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero decirles que hay muchos que conocen Daniel, conocen Apocalipsis, conocen señales, pero no se quebrantan. Hoy escuchamos profecías desglosadas sobre Daniel 7, de lo que está celebrándose en el cielo, el juicio investigador. Y no hay quebranto. No hay ese compungimiento. No hay ese arrepentimiento genuino. El pueblo sigue igual como sigue el mundo, viviendo su vida normal.
Oh, mis hermanos, cuando Daniel entendió a los 70 años, él se humilló. Y hoy muchos estamos entendiendo el tiempo del fin, pero seguimos igual, tristemente. Seguimos igual. La iglesia sigue igual, los creyentes siguen igual, los jóvenes siguen igual, los adultos siguen igual. Todos, hermanos, como en los días de Noé, comemos, bebemos, nos levantamos para ir y venir. ¿Quién se quebranta? ¿Quién se humilla? ¿Quién entiende que el reloj de Dios está a punto de dar la hora final? ¿Quién entiende que en cualquier momento su nombre puede ser tomado en el juicio para ser juzgado? Muchos entendemos Daniel 7:10, Daniel 7:25. Muchos entendemos Daniel 8:14. Pero no hay quebrantamiento, hermanos. No hay compunción. No hay ese dolor de ver cómo estamos. Que seguimos en esa mediocridad. Donde ya no estudiamos mucho la Biblia, ya no oramos mucho. Pasamos muy entretenidos. Los pastores preocupados por hacer entretenimiento para los jóvenes. Los pastores preocupados por hacer el sábado joven y que sea de pasarla bien, de terminar inclusive al final en un entretenimiento. Esa es la preocupación ahora. Hay que mantener a los jóvenes dentro de la iglesia y hagamos esto, hagamos lo otro, pero puro es entretenimiento. ¿Cuándo es el día que vamos a llamar a los jóvenes al ayuno y la oración? ¿Cuándo es el día que vamos a llamar a los jóvenes a la vigilia? ¿Cuándo es el día que vamos a llamar a los jóvenes al estudio profundo de la profecía? Todo está enfocado en que el joven se sienta bien. Mensajes de motivación y cortitos para que los puedan disfrutar y sentir. Y luego decir qué bueno estuvo y consistió en una anécdota, en una historia. Y eso está pasando también con los adultos. Oh, hermanos, Daniel es diferente. Mire usted, Daniel estudió, entendió, se quebrantó y oró. Lo vamos a ver. Yo me estoy aquí adelantando. Y hoy muchos escuchan, aprenden, admiran, pero no se vuelven a ser hombres y mujeres de oración, jóvenes y jovencitas de oración. Daniel 9:1 y 2 que acabamos de leer nos enseña, hermanos, que la profecía no es para entretener, es para despertar, no es para llenar la mente, es para sacudirnos, hermanos. De manera que esta mañana, déjame decirte que si tú realmente estás entendiendo el tiempo, entonces algo en tu vida tiene que empezar a moverse hacia Dios. Daniel, eso es lo que nos está enseñando, hermanos. Porque, déjenme leerlo porque no sé, permítame un segundo. Si lo vamos a tratar en detalle, sí, mañana lo tratamos en detalle en estos adelantos que estaba haciendo. Pero María Elena, ¿qué te parece si vemos el don de profecía como viene a confirmar lo que hemos dicho de Daniel 9:1 y 2? El comentario bíblico, tomo 4, página 1193, nos dice que mientras aquellos que habían permanecido leales a Dios en medio de Babilonia buscaron al Señor y estudiaban las profecías que anunciaban su liberación, Dios estaba preparando los corazones de los reyes para mostrar favor a su pueblo arrepentido. Queridos hermanos, qué escena tan poderosa esta. Miren ustedes, por un lado, un pueblo orando, estudiando las profecías, aferrándose a la palabra de Dios. Y por otro lado, un Dios invisible moviendo la historia detrás de los tronos y de los imperios. Tremendo, hermanos. El Señor no descansa. Hermanos, Dios no deja de actuar.
cuando nosotros no lo vemos actuar, el Señor está trabajando. Y aquí el libro de Daniel nos muestra que el mismo Dios que dio la profecía también movió el corazón de los reyes, como Ciro, para abrir puertas que parecían cerradas. Lo que para el hombre, hermanos, es imposible, para Dios todo es posible. Y lo bueno es que Dios está trabajando en cada cosa que está pasando en este mundo. Y hay algo bien importante, que antes de que Dios moviera a los reyes, Él estaba moviendo los corazones de su pueblo. Ellos no se resignaron, buscaron al Señor, estudiaron su palabra y creyeron en sus promesas. Hermanos, ¿acaso no es esto lo que nosotros debemos de hacer también en estos tiempos tan difíciles? En momentos y circunstancias donde nosotros sentimos que no podemos más, en momentos de dificultad, en momentos de desánimo, en momentos de aflicción por ver cómo está este mundo convulsionado. ¿Acaso no es esto lo mismo que debemos de hacer nosotros, de buscar a Dios en oración y en su palabra y pidiendo sabiduría para poder entender el plan del Señor y saber que no estamos solos? Esto es lo que necesitamos, hermanitos. No dejemos de buscar al Señor en medio de esta espera, en medio de esta incertidumbre. Busquemos al Señor y estudiemos su santa palabra, porque aquí vemos que el Señor está presto para ayudarnos en todo momento. Pero les dije que estudiaran ustedes los textos de Jeremías que Daniel estaba estudiando y que lo impactaron, como vamos a ver mañana. Sin embargo, la lección mejor nos lleva a que los estudiemos ya. Así que, María Elena, ¿qué te parece si explicamos la importancia de la profecía que Daniel estaba estudiando ahí en Jeremías 25, 8 al 14? Vamos a leer Jeremías 25, versículos del 8 al 14. Y nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Así dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que le he hablado contra ella, en todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Bueno, queridos hermanos, aquí Daniel no está leyendo un simple dato histórico, sino que está contemplando la fidelidad de Dios en acción. En este pasaje, Dios había anunciado que debido a la desobediencia de su pueblo, vendrían en cautiverio en Babilonia por 70 años. Pero lo más impactante no es el juicio, sino la promesa incluida en él. Pasado ese tiempo, Dios restauraría a su pueblo y también haría justicia con Babilonia. Cuando Daniel entiende esta profecía, comprende que el tiempo del cautiverio estaba por terminar y eso lo lleva
no a la pasividad, sino a una oración ferviente. Pero pongámosle atención, hermanos, a la causa del cautiverio, la causa por la cual el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Si ustedes se fijan, el Señor comienza diciendo, por cuanto no habéis oído mis palabras. Hermanos, Dios no empieza hablando de castigo aquí. Empieza señalando la causa por la cual van a ser castigados, por la cual el juicio de Dios va a venir contra ellos. Y es el rechazo a la palabra. No habéis oído, dice el Señor, no habéis oído mis palabras. En el hebreo, esa frase, oír, no es solo escuchar, es obedecer con disposición del corazón. El problema con el pueblo judío no fue falta de luz, hermanos, fue el rechazo a la luz. Y hoy también, el mayor peligro espiritual para el Israel moderno, hermanos, no es ignorar. El mayor peligro espiritual es escuchar repetidamente y no responder. Es muy peligroso ser un oidor olvidadizo. Por eso dijo el apóstol Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Aquel que solo vive oyendo, 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 pero no responde a lo que Dios habla. No reacciona a lo que Dios habla. Antes bien, oye, pero como que no es para él y rechaza con su modo de vivir lo que oye. Oh, hermanos, las consecuencias que le vendrán serán lamentables. Aquí vemos al pueblo judío, Dios señalándole la causa por la cual van a ir cautivos 70 años a Babilonia, llevados por su rey Nabucodonosor. La causa es porque ellos no, hermanos, no oyeron sus palabras, no las obedecieron. Por eso les dijo, viene Nabucodonosor. Él es el instrumento de juicio que estoy levantando. Hermanos, Dios va a usar un imperio pagano para castigar a su pueblo. Mire cómo le llama Dios aquí a Nabucodonosor. Le llama mi siervo. Esto es impactante, hermanos. Dios no aprueba la maldad de Nabucodonosor, pero sí usa su poder como instrumento de juicio. ¿Qué nos dice esto? Que aún los imperios están bajo el control de Dios. Hermanos, hay una verdad aquí bien clara. Y es que cuando el pueblo de Dios rechaza la voz divina, Dios permite circunstancias que los despierten utilizando a los mismos paganos, utilizando a los mismos inconversos. Y luego venimos nosotros y decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo impediste? ¿Por qué este presidente tan malo ha hecho lo que ha hecho? ¿Por qué estos vecinos tan malos, estas personas tan malas se han ensañado contra mí? Algunas veces, hermanos, será
como una prueba para nosotros. Y algunas veces será que Dios no lo evita. No es que la pruebe lo que hacen, pero Dios no lo evita para que en alguna manera hagamos un examen introspectivo y nos lleve a ver cómo estamos delante de Dios. Dios les dijo, esta tierra va a ser puesta en ruinas y van a servir a Nabucodonosor 70 años. Gracias a Dios que el juicio, mire, tenía medida. Es decir, no era eterno. Dios fijó el tiempo, 70 años. Este periodo, hermanos, corresponde al abandono del reposo sabático de la tierra. El pueblo violó el tiempo de Dios, ahora Dios permite que el tiempo los discipline. Hermanos y hermanas, Dios no solo mide lo que hacemos, Dios también mide el tiempo en que lo hacemos. Cuando se cumplan los 70 años, dijo Dios. Hermanos, el juicio tiene fecha de inicio, pero también tiene fecha de cierre. Esto es crucial, porque al cumplirse los 70 años, el juicio tenía su cierre. Hermanos, Dios establece límites. El cautiverio no sería eterno. Dios, hermanos y hermanas, es justo, pero también es preciso. Ni un día más, ni un día menos. Así como hubo un tiempo literal de juicio para Israel, 70 años. También hoy, hermanos, hay un tiempo determinado en el plan de Dios. No sabemos la fecha, cuando termina, pero Dios sí la sabe. Dijo Dios, a los 70 años yo voy a castigar a ese que utilicé como instrumento de juicio. Lo voy a castigar. Es decir, al rey de Babilonia que esté de turno. Hermanos, Dios también juzga los instrumentos que usa. No creamos que porque Dios use a alguien significa que lo aprueba en todo lo que se le ocurre hacer. No creamos que porque un presidente llega a sentarse allá a la Casa Blanca o a la casa, el nombre que le llamen, a la casa donde el presidente gobierna, no creamos que porque llega allí y hace todo lo que se le antoja, Dios aprueba todo lo que se le antoja. Dios permite que llegue, pero Dios está observando. Dios está observando las leyes que elaboran y la forma como las aplican. Dios observa todo eso. Y a su debido tiempo, Dios, hermanos, interviene. Aquí está diciendo, el gobierno que Dios permitió que zarandeara a su pueblo y lo llevó por 70 años cautivo, también sería juzgado. Babilonia sería juzgada. Claramente dice, castigaría al rey de Babilonia. Hermanos y hermanas, aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. Así como juzga a su pueblo, también juzga a las naciones. Hoy nosotros vemos la profecía de Jeremías 25:8 al 14, dándonos 3 golpes directos. 1, que rechazar la palabra tiene consecuencias. 2, que el juicio de Dios tiene tiempo definido. Y 3, que nadie escapa al gobierno divino. Dios habló y el pueblo no escuchó. Y el tiempo siguió corriendo hasta que el juicio llegó. Así también ahora. Dios está hablando. Y muchos de su pueblo no escuchan. Hasta que le llegue el juicio, cuando el Señor tome su nombre ahí en el juicio investigador que se está llevando a cabo. Hermanos,
Todo tiene un límite. Y cuando Dios fija el límite, ni las oraciones tardías, ni las excusas pueden detener lo que ya fue determinado. Esto le imprime, hermanos, una gran solemnidad a esta profecía, a esta interpretación, para que nosotros sepamos cómo estamos viviendo y hagamos cambios. Hagamos cambios, mis hermanos. Porque cuando se tome nuestro nombre en el juicio, ahí habrá llegado el límite. Y allí, oraciones tardadas, excusas no van a detener lo que ya se haya determinado. Es importante consagrarnos. Pero María Elena, ¿qué urgió a hacer el pueblo de Dios esta profecía de Jeremías? Leamos Jeremías 29, versículos del 10 al 14. Y nos dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué Dios más misericordioso el que tenemos, queridos hermanos. Aquí Dios declara que después de los 70 años lo visitaría y cumpliría su buena palabra. Pero esa promesa venía acompañada de una condición clara. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué urgió al profeta Daniel? No lo llamó a rebelarse contra Babilonia, porque pues Dios ya tenía el castigo que le iba a dar a Babilonia. No lo llamó a confiar en estrategias humanas. No, hermanos, los urgió a algo más profundo, y es que se volvieran a Dios de todo su corazón. La profecía despertó en el pueblo la necesidad de orar sinceramente, de buscar a Dios intensamente, de arrepentirse verdaderamente y de restaurar su relación con Él. Hermanos, la promesa de restauración no era automática, estaba ligada a una búsqueda genuina a Dios. El problema no era solo el cautiverio, sino esa distancia espiritual. Ahora, hermanos, ¿de qué estamos urgidos nosotros también? Deberíamos de estar también urgidos nosotros en buscar a Dios, en arrepentirnos de la vida que estamos llevando, de orar más, de estudiar su palabra. Eso deberíamos de estar urgidos nosotros en este tiempo, de tratar de entender estas lecciones tan hermosas como es esto de la profecía. Muchas personas no les importa la profecía, pero aquí vemos la importancia de entender esta profecía, hermanos, porque aquí estamos envueltos nosotros también. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos sigue diciendo, búsquenme, háblenme, vuélvanse a mí y yo dejaré que ustedes me hallen y estaré allí, porque yo lo que tengo son pensamientos de paz para ustedes, pensamientos de bien para ustedes. Hermanos, busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Qué hermosa promesa, de verdad,
como mi esposa lo ha referido, que Dios más amoroso. Yo os visitaré. Me llama la atención esa frase. Porque la restauración comenzaría cuando Dios interviniera. Mire que no dice ustedes saldrán cuando se cumplan los 70 años. Dice, los visitaré. Visitar en el hebreo implica intervenir, actuar a favor, cambiar una condición. Hermanos y hermanas, la restauración no empezaría con esfuerzo humano. Empezaría cuando Dios decidiera moverse a favor de su pueblo. Así también es hoy. Hay veces, hermanos, que nos sentimos cautivos por las circunstancias, por problemas de familia, migratorios, de diferente naturaleza. Pero, ¿qué tal si creemos en esta palabra donde Dios dice, yo te voy a visitar, yo voy a intervenir, yo te voy a restaurar? Hermanos y hermanas, ¿qué tal si creemos de que Dios también se va a mover en nuestro favor, como lo hizo con su pueblo judío, su pueblo que estaba cautivo allá en Babilonia? Porque mis pensamientos, dice Dios, no son como los tuyos. Los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, dice Dios, son diferentes. Hermano, Dios piensa diferente a como nosotros pensamos. Este texto es uno de los textos más citados, ¿saben? Pero menos entendido. El pueblo estaba en cautiverio, el pueblo estaba en disciplina, el pueblo estaba experimentando las consecuencias de su pecado. Y aún así Dios dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ustedes. ¡Wow! Paz. Esa palabra en el hebreo es shalom. Y no es ausencia de problemas, mis hermanos. Es restauración completa del ser. Lo que Dios está diciéndole a su pueblo es, aunque estés en un proceso doloroso, eso no cancela los planes que yo tengo para tu vida. Esto es algo maravilloso, algo hermoso, mis hermanos. Dios no cancela sus planes que tiene para nosotros, aunque estemos en un proceso doloroso. Yo no sé, mira, platicando con una señora el otro día, me dijo, ay, pastor, tengo un tumor. Y esto me hace sentirme algunas veces muy mal, me deprimo. Pero junto con este tumor, tengo otro problema. Mi esposo se ha ido con otra mujer. Y ahora está metiendo una demanda de divorcio en la cual está pidiendo la casa donde hemos vivido. Pastor, me está quitando la casa, el único lugar que yo tengo para vivir. Y yo le digo, mira mi condición, cómo estoy. Tú ves cómo estoy de enferma. ¿No crees que deberías por lo menos dejarme la casa? Y él dice, no. La casa me pertenece a mí también y yo la quiero. ¡Wow! Hermanos, el proceso por el cual está pasando esta señora es doloroso, es emocional, es físico. Pero en medio de ese proceso doloroso,
escuchar a Dios decir, pero yo tengo un pensamiento acerca de ti y es un pensamiento de paz para ti, no de mal, para darte el fin que esperáis. Esto, hermanos, esto es reconfortante. Mira, dice el Señor, cuando este plan que yo tengo, cuando este pensamiento que yo tengo se ejecute, entonces me vas a invocar y me vas a oír. Oh, mis hermanos, aquí vemos el resultado del proceso, el resultado final del proceso. Es que las personas volverían a orar, pero ahora con sinceridad. Oh, hermanos y hermanas, mire la estructura del versículo. Invocar, orar, buscar y hallar. Hermanos y hermanas, no toda oración es oída de la misma manera, pero la oración que nace del quebrantamiento, esa, mire, Dios la atiende. Me buscaréis y me hallaréis, dice Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la condición, hermanos, para que Dios le oiga a uno. Ahí está la condición para uno encontrarse con Dios. Es buscarlo de todo corazón. ¿Qué significa corazón? Corazón significa mente, voluntad, emociones. En otras palabras, Dios está diciendo, me buscarás con toda tu mente, con toda tu voluntad, con todas tus emociones, y entonces me hallaréis. Hermanos, ¿qué está diciendo esto? Que Dios no responde a búsquedas así superficiales. Allí, a la carrerita orando, a la carrerita estudiando la Biblia, siempre corriendo para todo. Y quiero sermones express. No, hermanos. Dios no responde a búsquedas superficiales. Él se revela a los que lo buscan completamente, de todo corazón. Y entonces dice Dios, yo voy a hacer volver vuestra cautividad. Es decir, los voy a restaurar. No solo les doy consuelo, sino que los voy a restaurar. Aquí vemos que Dios reúne, restaura y devuelve. Pero fíjate, ¿cuándo viene la restauración? Después del proceso. Después del proceso de la prueba. Después del proceso del dolor. Después del proceso de las circunstancias, tal vez viviendo, hermano, hermana. Después del proceso de lo que te está pasando, es que Dios dice, te restauraré. La restauración viene después del proceso, no antes. Así que Jeremías 29, 10 al 14 nos enseña que los juicios, no el que está llevando a cabo en el cielo, sino las cosas, pruebas difíciles que pasamos en la tierra, no son para destruirnos. Son el camino hacia la restauración. Dios puede permitirnos, hermanos, que estemos en Babilonia, pero nunca ha planeado que nos quedemos en Babilonia. Por eso hay un mensaje que dice, sal de ella, pueblo mío. Así que si estás en un proceso, hermano, hermana, difícil, no huyas, no te endurezcas, ni tampoco te resignes. Busca a Dios con todo tu corazón y Él se va a dejar encontrar por ti y Él te va a restaurar al final de ese proceso y Él en su misericordia hasta puede acortar el proceso o puede dejar que llegues hasta el final, pero llegarás en victoria. María Elena, ¿cómo cierra el don de profecía la lección de este día? En el libro Profetas y Reyes, página 405, nos dice que tenían a su alcance los escritos de Jeremías y en ellos se había indicado claramente cuánto tiempo iba a transcurrir antes de que Israel fuese devuelto a Babilonia, a su tierra. En respuesta a la oración ferviente, el residuo de Judá iba a ser favorecido. Queridos hermanos, aquí vemos que ellos
tenían a su alcance el libro de Jeremías. Y ahora nosotros, hermanos, ¿cuánto tenemos a nuestro alcance? Tenemos un libro completo, la Santa Palabra de Dios, que tiene 66 libros. Y ahí está escrita la historia desde el comienzo de este mundo hasta el final. Ahí está, hermanos. Nosotros necesitamos ir a ellos también y escudriñar y buscar, hermanos. Porque la profecía de Jeremías urgió al pueblo a hacer lo más importante, y es a buscar a Dios de todo su corazón. Igual a nosotros. Cuando estudiemos y leamos y oremos, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo lo que Dios quiere de nosotros, que le busquemos de todo nuestro corazón. Hermanos queridos, cuando un pueblo de Dios ora y se humilla y busca a Dios, no hay cautiverio que pueda detener la restauración que Él ha prometido. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros nos volvamos, así como el pueblo se volvió a Dios, nos volvamos a Dios y que nos arrepintamos de nuestros pecados, que oremos, que estudiemos la palabra de Dios, que le busquemos de todo corazón, porque el Señor ha prometido restaurar nuestra vida con Él. Que el Señor les bendiga. Cierro preguntando, ¿hay alguien en la audiencia que necesite volver a Dios este día? ¿Hay alguien en la audiencia que necesite romper con la indiferencia este día? ¿Hay alguien en la audiencia que necesite empezar a orar de verdad? ¿Que necesite un cambio real? Si hay alguien, quiero invitarle, no a sentir, sino a decidir. ¿A decidir qué? A ya no ser igual, sino buscar a Dios de todo corazón. Hermanos y hermanas, este es el momento de buscar a Dios. Vivimos en tiempos solemnes. El mismo Dios que te quiere restaurar te dice que lo busques de corazón. No termines este estudio, hermano, hermana, sin entender que este es el tiempo de cambiar. Este es el tiempo de ablandar el corazón, hermanos. Así que presentémonos a Dios, ¿qué les parece? No porque seamos dignos, sino porque Él nos ha llamado. Y digámosle que despierte en nosotros un corazón que lo busque de verdad. Un corazón que ya rompe con la indiferencia. Un corazón que nos lleve a una relación real con el Señor. ¿Quieres que oremos? ¿Quieres tú entregarte al Señor en esta hora? ¿Quieres tú, hermano, hermana, decirle al Señor que el estudio de la palabra te lleve a una reacción como lo llevó a Daniel cuando estudió la profecía de Jeremías? ¿Quieres tú otra vez ponerle más atención a la palabra? Oh, hermano, si esa fue la causa de los problemas con el pueblo judío, el no poner atención a la palabra. Cuán importante es que a partir de hoy hagamos una decisión a tener más hambre de la palabra, a ponerle más atención, a oírla y a obedecerla. ¿Alguien quiere hacerlo? Yo lo quiero hacer. Entonces, ¿qué te parece si oramos por eso? Oremos. Gracias te damos, Padre, porque en esta lección que se hizo tan extensa, nosotros vemos, Señor, cómo tú tienes el control de todo. Cómo las profecías son históricas. Cómo se basan en un hecho histórico y son confirmadas por la historia. Y terminan también
en un hecho histórico. Hoy nosotros vemos, Señor, cómo eres de fiel en cumplir lo que profetizas. Y sin duda lo vamos a ver más en detalle, más adelante. Pero con lo que hemos visto ahora, podemos ver que eres el Dios que tiene el control de la historia, de los eventos proféticos y aún de los gobernantes y de las naciones. Pero vemos, Señor, también cómo debemos responder a todo esto. Y es con escudriñamiento de la palabra, con búsqueda de corazón, tu persona, con entrega, con rendición de nuestra vida completamente. Porque, Padre, hemos caído en la indiferencia, en la mediocridad. Hemos caído, Señor, inclusive en el pecado. De manera que hoy clamamos, primero, por perdón, por todas nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por nuestras desobediencias, y luego, porque ocurra un reavivamiento de nuestra vida este día. Que el Espíritu Santo tome control de nosotros y nos reavive otra vez, nos levante del adormecimiento en el que hemos caído y que, Señor, despertados otra vez, te busquemos con todo el corazón, es decir, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad. En tus manos nos ponemos y te pedimos que los pensamientos de paz que tienes acerca de nosotros, que la restauración que tienes anunciada para nosotros, oh Dios, se cumpla en nuestra vida ahora. Que hoy nos restaures, que hoy, oh Señor, nos repares en todas las cosas que estamos destruidos. Que hoy, oh Padre, tú nos concedas esa restauración y la relación contigo vuelva a ser real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.